Hola, buenas tardes amigos. Estamos hoy con el doctor Tomás Páez, líder destacado y gran trabajador en favor de el apoyo a la diáspora venezolana en el mundo. Eh, eh, en este caso, ya lo hemos presentado en muchas oportunidades, es muy conocido. En este caso, vamos a tratar de hacer un uso muy eficiente del tiempo y queremos que Tomás, que ha estado pendiente y atento desde hace muchos años a toda la problemática de Venezuela desde la diáspora, nos plantee cómo ve él la reconstrucción de Venezuela. Bueno, gracias, José Manuel. La reconstrucción es un proceso en el que vamos a necesitar la presencia de todos los venezolanos. Cuando digo presencia, no necesariamente física, es el aporte de cada uno de los venezolanos, estén donde estén. Hoy la diáspora venezolana está conformada por casi el 30% de la población, residenciada en 90 países, y desde allí están construyendo nuevas relaciones, nuevas articulaciones empresariales, institucionales, personales, que van a ser de mucha utilidad para el proceso de reconstrucción del país en todas las áreas. Nosotros vamos a necesitar atender desde los temas ambientales, pasando por el tema económico, toda la dimensión social e institucional y la redefinición de muchísimas cosas. Y yo creo que allí estoy pensando en nuestro querido amigo profesor Emeterio, que además nos dejó marcas, porque Emeterio irrumpe en la vida académica no solo de la Universidad Central de Venezuela, sino de todo el país. De hecho, sus primeros escritos están por allá por cuando comienza a discutir la teoría del valor, que era lo que uno aprendía en la escuela de sociología, eh, a discutir la teoría del valor por allá cuando hizo su año sabático en la Universidad del Zulia. Yo conservo todavía esa revista. Y en esa búsqueda, lo que plantea Meterio es el cambio de paradigma. Y yo creo que es lo que nosotros necesitamos empezar a entender con todos los aportes que hizo Meterio a este proceso de reflexión sobre el país, de reconstrucción sobre nuevas bases, la definición misma del mercado, del capitalismo moral, del papel del Estado y del sector privado, del papel de las instituciones. Yo creo que allí Emeterio nos dio un sacudón a todos, afortunadamente. Yo comento que nosotros en la escuela de sociología, no sé cómo era el tema en economía, creo que no era muy distinto, veíamos marxismo hasta en estadística. Entonces, sentir que el marxismo comienza a ser desmontado desde esos primeros capítulos y artículos que escribe Meterio, junto a otra persona muy importante en el desmontaje del marxismo y de la dictadura del proletariado, que fue Teodoro Pekov. Luego en Francia, en Inglaterra, en Brighton, Meterio venía de Francia y estaba con un gran hermano de él, también profesor en la escuela de economía y artífice de este debate, Maxime Ross. Y entonces nos dio tiempo para meternos en serio en la discusión con toda la información fresca que te traía Meterio de todas las lecturas que había realizado para su tesis de doctorado, ¿no? Pero a partir de allí uno dice, bueno, la reconstrucción del país necesita entonces una presencia mayor de la empresa privada, eh, que el Estado establezca las normas y lo mínimo indispensable para que la sociedad y los individuos actúen, pero fue un poco más allá, pensando que allí había algo no resuelto, que era la necesidad de incluir el tema moral en el desarrollo de la empresa y de la actividad económica. Yo creo que ese es un desafío que tenemos nosotros por delante en el proceso de reconstrucción de Venezuela que se nos avecina. No te oigo. Excelente, excelente, muy bien, magnífica síntesis. Voy a tratar de escribirla y copiármela y te voy a citar, por supuesto. Además de lo que has dicho, hay un tema muy importante que es que el futuro, ese futuro que yo vi guerra
decía que lo peor del futuro es que no ha llegado todavía. Entonces, ese futuro que desafortunadamente a nosotros nos llegó, por un lado, mientras el pasado todavía se revolvía, nos creó estos 25 años de caos en el cual todavía se estremece el marxismo tratando de buscar alguna propuesta importante y aparece la inteligencia artificial y muchas otras cosas por el otro lado, con guerras instantáneas de un día, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú el problema vamos a decir, de la reconstrucción de Venezuela en dos aspectos? La identidad, esa identidad que ahora está regada por el mundo y que yo creo que hay que tomarla muy en cuenta. Y tú eres sociólogo además de todo lo que sabes. Pero además, ¿cómo la ves desde la necesidad muy urgente de resolver el problema de la pobreza y de crear condiciones que le den respaldo político al cambio? Yo preguntica facilita. Sí, sí. Ya Como está dos listo. diplomados, más o menos. Ya, sí, no, ya voy para eso. No, no, pero yo creo que pensando nuevamente en Emeterio, que esos artículos de los domingos eran obligatorios para uno leer qué iba a decir Emeterio, cuál era el aporte de Emeterio. Yo creo que la pregunta que tú haces, Emeterio, que había trabajado en serio el liberalismo, tiene dos principios fundamentales, que son el principio de incertidumbre, es decir, eso que tú decías de Yogi Berra, el juego no termina hasta que termina, la vida es impredecible. Y por otro lado, la noción de cambio, es decir, es gerenciar en medio de la incertidumbre un montón de variables que interactúan entre ellas que van cambiando el panorama en cada momento, ¿no? Es decir, uno no puede decir que gerencias el cambio, sino gerencias en medio de un conjunto de cambios que se están produciendo de interacción entre variables. Pero allí Emeterio hace otro aporte, ya esa es la última fase cuando ya está, luego de haber roto con el marxismo, de haber asumido todo el planteamiento liberal con una profundidad enorme y habiendo aportado todo lo que era el desarrollo moral del capitalismo, él era el principio ética. Entonces la ética es cómo el individuo le impone a la realidad un sentido, es decir, es el individuo que crea realidades, es el individuo que transforma. Y creo que ese es otro tremendo aporte de Emeterio, porque ya no es solamente un aporte, sino es un aporte con dirección, es un aporte dirigido a reconocer al otro, reconocer las necesidades, reconocer la necesidad de intervenir y de facilitar la integración de todos algo que no resuelve por sí mismo el mercado, sino que requiere una intervención y en este caso es una intervención ética de quienes crean riqueza. Entonces creo que por allí nuevamente aparece Emeterio recordándonos en esa labor enorme que hizo. Yo siempre digo que Emeterio venía del marxismo agrícola, ¿no? Porque él había trabajado en el IAN, Ciara, en el en Ciara. el Ciara, Sí. digamos, del marxismo agrícola, y en algún momento, cuando él comienza a romper, que era un momento para nosotros vital, porque era el más en la universidad, era el debate interno, era romper con, ya Teodoro lo había escrito con el texto. Cuestionando la invasión a Checoslovaquia, pero después el otro proceso a la izquierda. Era un momento de turbulencia y de creación de riqueza conceptual importantísima. Y entonces allí Emeterio, de verdad que hay que reconocerle el papel que jugó en la modernización de la Escuela de Economía, aunque no fue profesor en la Escuela de Sociología, intervino y participó con un montón de gente que lo leíamos, lo escuchábamos, lo seguimos y pudimos compartir, pudimos ser amigos, de tenerlo muy cerca. Yo todavía recuerdo una de las últimas ocasiones en la que yo le comentaba que estaba releyendo a Carlos Rangel
porque la primera lectura no lo había hecho bien, digamos, había sido una lectura hecha como nos habían enseñado a nosotros en la escuela de sociología, que le pedíamos a todos los autores que fuesen marxistas, que si no eran marxistas eran malos, ¿no? Entonces, eh, el libro de Carlos Eran Rangel. burgueses. Exacto, el libro de Carlos Rangel, entonces era, y yo recuerdo esa cosa horrible que ocurrió con el intento de quemar, la quema de los libros de Carlos Rangel en la Universidad Central de Venezuela, recordando, y estamos hablando de hace 50 años, 40 y tantos años, es Correcto. terrible. Y le comento a Emeterio, le digo, mira, me tuve que comprar el libro de nuevo porque yo había hecho muchas rayas en muchos señalamientos que indicaban que ese señor Carlos Rangel no era marxista, ¿no? Y yo ahorita, desde hace muchos años, pero me quitaba el sombrero por la fortaleza, la entereza intelectual de Carlos Rangel, que creo que hay que hacerle también un reconocimiento. Y yo creo que también Emeterio allí contribuyó y él me echa un cuento, me dice, Tomás, no importa el nombre del dirigente del partido político, le dice, agarra este libro y destrózalo, ¿no? Dice, ese fue lo que le dijeron a Emeterio que tenía que hacer con Carlos Rangel y resulta que Carlos Rangel es una persona que hay que reivindicar, igual que hay que reivindicar a Emeterio por el papel importantísimo que tuvo, que ha tenido y que sigue teniendo en las ciencias sociales, que tuvo en la Escuela de Economía, que tuvo en la Escuela de Sociología, que tuvo en el mundo empresarial, incluso en Venezuela, porque bueno, fue un remesón lo que hizo Emeterio cuando comienza a cuestionar también el principio de mercado visto de manera simplona, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarlo de una manera más seria? Yo creo que ese es otro tremendo aporte de Emeterio a la necesidad de repensar el futuro, la reconstrucción de Venezuela sobre nuevas bases. Y yo creo que una parte ya final en el trabajo de Meterio, bueno, lo que has hablado me fascinó porque mientras tú hablabas yo me imaginaba que nosotros estábamos en el Titanic, ¿no? Estábamos en el Titanic, se estaba hundiendo y nosotros estábamos como explicándole a la gente, ¿no? Por qué se estaba hundiendo, ¿no? En vez de estar tratando de ver cómo salvábamos la vida. Entonces, hay un poco hay un poco de fatalismo que nos arrastró a todos en ese periodo alrededor de la Revolución Cubana. Pero te quería mencionar que por eso yo creo que es importante lo de la historia, la identidad y este futuro a tejer, digamos, no a reconstruir, sino más bien a reinventar. Tenemos que reinventar a Venezuela en cierta medida. Y en eso andaba Emeterio en sus últimos tiempos. Es decir, él llegó incluso a recrear todo el tema de la economía de mercado, pero traspasó al liberalismo y se dio cuenta que la empresa, incluyendo la empresa que hoy en día es exitosa en el mundo, no tenía sentido de lo humano. Y entonces él se empeñó, más allá de la ética, en la espiritualidad. Y yo creo que ese es un punto importantísimo. Yo no sé si tú, pero yo creo que lo hemos vivido en Madrid, en alguna medida cuando yo estuve allí, pero lo he vivido en todos lados donde he estado con los venezolanos, que es que somos, y por eso te hablé de la identidad, nosotros tenemos un activo muy importante, que es ese sentido de la pertenencia. Yo creo que a partir de allí tú puedes entender cómo tenemos jornaleros, cómo tenemos empresarios exitosos en Madrid, etcétera. Pero yo creo que hay una combinación de cosas que probablemente en la posmodernidad se puede manejar mejor, pero indudablemente hay futuro, hay mucho futuro y la reconstrucción de Venezuela es posible. Sobre No, todo con el nuevo paradigma, pues. no, por supuesto, pero es que yo creo que el gran aporte de Meterio, que además yo creo que hay que hacer un esfuerzo, creo que hemos hablado de eso, ha sido idea tuya, crear una cátedra Emeterio Gómez, yo creo como un centro de reflexión, como un centro de innovación, creo que ese es una forma de reconocer los aportes de Emeterio a, a a la reflexión. Digamos, Emeterio para mí es una marca.
de esas personas que te dejan huellas en el alma, ¿no? Por la referencia. Un tatuaje, pero un tatuaje profundo, no de esos que Claro se que fue la son piel. por la reflexión, porque además venía cambiando. Yo recuerdo cuando Emeterio me echa el cuento de lo que a él le ocurrió, bueno, él comenzó a ser exitoso en el mundo de la empresa, lo invitaban a dar conferencias y entonces redujo su dedicación en la universidad, exclusiva a tiempo convencional, no sé cuántas horas, y para su sorpresa, en ese momento hay contracción, porque el futuro es impredecible. Y bueno, dictar un seminario era complicado y que le pagaran era más complicado y que le compraran los libros era complicado. Entonces comenzó a ver también cómo opera el tema del mercado y de allí también surge su preocupación, porque además lo vivió en carne propia, pero todo el aporte que hace al nuevo papel de la empresa, al papel de la ética, de la responsabilidad social, entendida como construcción, no solamente como programa añadido a una actividad, sino como ejercicio de relación con los trabajadores, con la comunidad, con el entorno en el que se instala la empresa, es una forma de construir futuro, es una forma de darle viabilidad a el proceso de reconstrucción que nosotros necesitamos emprender, que no puede repetir errores del pasado, digamos que tenemos que aprender de esos errores para reconstruir un país sobre nuevas bases, ¿no? Yo creo que allí el aporte de Meterio es fundamental. Bueno, Tomás, nos vamos a ver el sábado. Nuestros amigos deben saber que el sábado 20 tenemos, se dice, un encuentro para este mismo tema, donde va a estar además Rodolfo Méndez y Antonio Paiva como componentes del grupo de charla. Y además de eso, tenemos pendiente con CEDICE, hemos estado conversando con Rocío Guijarro, tenemos pendiente, primero un seminario y segundo la posibilidad de un diplomado. Y creo que el enfoque sería precisamente retomar el punto en el que al que Meterio llegó con esa disección profunda, con ese análisis tan, tan claro de la problemática venezolana y sobre todo con su deseo de ir más allá y de hacer un cambio real y positivo para el país. Te agradezco mucho tu tiempo. Tenemos muchísimas cosas que hablar. La mención a Carlos Rangel me revivió también a mí ese terrible fantasma de lo duro que éramos nosotros con algo que no conocíamos y el arrepentimiento que le da a uno después de darse cuenta de que estaba negando algo, tapando el sol con un dedo. Así es, Muchas así es. gracias, vale, que tengas No, a ti. Un una buena abrazo. tarde. Gracias. Cuídate mucho, igual. Igual. Gracias.